Bueno, ahí vamos a compartir. Bueno, este era el Classroom que lo tenía abierto. Bueno, hoy me lo actualizaron yo uso el Foxit para los PDF y hoy me lo actualizaron, así que ahora tengo que andar viendo acá. Bueno, ahí es para escribir. Bueno, ¿con qué empezamos? Con funciones de varias variables. Nosotros en Análisis 1 hemos trabajado el concepto de función desde siempre, ¿no? Las funciones han formado parte, no sé, estelar en el desarrollo de Análisis Matemático 1, funciones, funciones, funciones. Habría que recordar la definición de una función. Si ustedes hacen un poquito de memoria, esperen que esto lo quiero sacar, pero... Si hacen un poquito de memoria, al momento de hablar de una función, ustedes recordarán, yo tengo un conjunto D, que es un conjunto de partida, un conjunto E, que es un conjunto de llegada, y una ley de asignación, donde lo que nosotros recordamos es que para cada elemento en el conjunto de partida, una función le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Y con énfasis en esas partes, en dos partes dentro de la definición. A cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Elemento que habitualmente lo llamábamos y igual a f de x, donde x es la variable independiente y donde y es la variable dependiente, porque obviamente depende de lo que sea la ley y de lo que sea x elegida dentro del dominio. Y este era el típico diagramita de Venn, y la notación que usábamos, F, acá poníamos D, el conjunto de partida, que es el conjunto que nosotros llamamos generalmente dominio. Acá poníamos E, el conjunto de llegada, tal que para cada X en ese conjunto D, le asigno un Y, que es igual a F de X. Este es el repaso de la definición básica de funciones para funciones de una variable. Ahora lo que vamos a hacer es definir funciones de dos variables. Y en esencia, es casi lo mismo. Es como copiar y pegar la definición, cambiando algo en algún lugar. Lo que va a cambiar en esto de funciones de dos variables, es que mi dominio ahora va a ser un conjunto no contenido en R, sino que va a ser un conjunto contenido en R2. Entonces, todo esto, acá, tiene que ver con análisis matemático 1, donde este dominio estaba contenido en R. Ahora, en análisis 2, esto es puro dibujo porque la definición está bien escrita en el PDF que ya tienen, ¿no? Ahora voy a tener un conjunto de, una ley de asignación, un conjunto de llegada, y acá los elementos van a ser pares ordenados, porque el conjunto de partida, que es el dominio, está contenido en R2. Y una función de dos variables, justamente, es una regla que asigna a cada par de este conjunto D un único numerito en el conjunto de llegada, que ahora, en este contexto, es habitual que a ese numerito lo llamemos de manera genérica Z. Entonces, este Z va a ser igual a F de XY. Entendiendo que ahora la X y la Y van a ser dos variables independientes, mientras que la Z va a ser la variable dependiente. Y este mundo que estamos presentando es el de análisis matemático 2. Es como que copio y pego, la diferencia está en la característica que tienen los elementos en el conjunto de partida. D ahora es un conjunto contenido en R2. Espera, me mareo con esto, ahí está.
Bueno, esta es la definición, lo que les decía recién. Una función de dos variables, una regla que asigna a cada par ordenado de números x, y un cierto dominio, un único número real, que se lo denota f de x. Y entonces lo que va a pasar es que, en principio, empezamos a trabajar de la misma manera que trabajábamos en análisis 1, en donde en análisis 1 prestábamos atención a, primero, en aquellos primeros ejercicios, a evaluar la función en algún valor de la variable específica. Entonces podría, ¿por qué no, hacer el mismo juego ahora? Dado una función de dos variables, me puede llegar a interesar encontrar el valor de la función en algún punto en particular. Punto que ahora es un punto de dos coordenadas. Y recordando un poco esto de lo que hacemos en análisis 1, a nosotros en análisis 1 nos daban a veces una función con un dominio concreto. El dominio es el intervalo 1, 4. Y ese era mi dominio y de ahí no me movía. Pero después empezaron a aparecer ejercicios en los cuales de una función me daban solo una ley. Y cuando solo me dan una ley, tengo que entender que el dominio es el más amplio posible en el cual tenga sentido evaluar la ley de la función. Es lo que nosotros llamamos el dominio natural. Y eso lo encuentro yo. Y habrán hecho un montón de ejercicios en análisis 1 de cálculo de dominio. Por ahí yo hablo de análisis 1 y muchos de ustedes el tema de análisis 1 quedó en el olvido. Quería ver si había alguien que pero bueno, es eso un poco el mundo de análisis 1, de lo inicial. Entonces, en este caso, que aparece esta función, sí, Ignacio, a las 18. Esta función, de la cual tengo la ley nada más, lo que me puede interesar es, por ejemplo, saber también quién es su dominio. Y de ese dominio, ahora me va a interesar calcular o ver la gráfica de él. La gráfica del dominio. En análisis 1 eso mucho sentido no tenía. Si el dominio era el intervalo 1, 4, nadie les iba a pedir que graficaran el intervalo. Demasiado sentido no tenía. ¿Está? Así que, nada, ahora sí. ¿Qué pasa con el chat? No hay problema, Ignacio. Ya que está claro, el hecho de que la clase la empecemos a las 18 es porque en el primer cuatrimestre el horario es un poquito más tarde, 18:30. En el segundo cuatrimestre el horario pasa a ser una hora antes, 17:40. Entonces, tanto desde la virtualidad como años anteriores, en los cuales sí estaba la presencialidad, ponemos como un horario promedio y empezamos siempre a las 18. Porque evidentemente es como demasiado el desfasaje de un primer cuatrimestre a un segundo. Entonces dejamos promedio 18 horas. Y no pasa nada si alguien entra un poquito más tarde, ¿eh? Como en la presencialidad tampoco. Bueno, vamos a tratar de resolver este ejemplo. Me lo llevo acá. Bien. Esta es la función, ¿no es cierto? Entonces, en principio me están pidiendo que evalúe la función en el par 1, 0. ¿Qué tendré que hacer si tengo que evaluar la función en el par 1, 0? ¿Qué les parece? Claro, x por 0, x por 1 y y por 0. Claro, es tan simple como eso, digamos, no parece descabellado entender que acá la x vale 1, la y vale 0, y hacer las cuentitas que correspondan. 1 al cubo, más 5 por 1 por 0, menos c a la 2, en este caso por 0, sobre 1 más 1. En definitiva, ahora después hago las cuentas, e a la 0 es 1,
Este pedacito del medio es 0, así que 1 menos 1, 0. 0 dividido 2, 0. Ese es el resultado que tengo. Si tengo que hacer f en el par 2, 1, digamos, es la misma cosa. Tengo que reemplazar la x por 2, reemplazo la y por 1 y obtengo lo que obtengo. En ese obtengo lo que obtengo, aquí que tengo que tener cuidado en cómo lo escribo. Acá tengo 2 al cubo, 8. Después más 5 por x por y, 5 por 2 por 1, más 10. Menos e a la 2 por 1, e a la 2, sobre 2 más 1, 3. O sea, esto es 18 menos e a la 2 sobre 3. Y ese es el valor exacto, y ese valor tiene que estar. Si ustedes después con la calculadora hacen la cuentita de al cuadrado y esta cuenta y les da un número con coma y quieren poner una aproximación, no hay ningún problema del numerito que les da. Pero la expresión exacta tiene que estar. Muchas veces lo que hacen es escribir esta cuenta y ponen igual a el numerito aproximado que la calculadora les da. Nada, somos un poquito más precisos que eso. Entonces pongamos el valor exacto y después como aporte el resultado aproximado para tener idea de qué número estamos hablando. Nada más. Bien. Pero acá hay una pregunta un poquito más contundente, que tiene un poquito más para trabajar. ¿Cuál es el dominio de la función? Yo quiero escribir el dominio de mi función. Como ustedes saben, el dominio es un conjunto, y un conjunto, en este caso, de pares ordenados, para los cuales, en este caso, se cumpla ¿qué condición? X no puede ser menos 1. Bien. Digamos, veo que cada vez que tengo una fracción, el cuidado que tengo que tener es que el denominador no se tiene que anular. Entonces, evidentemente, a la x le voy a tener que pedir que no sea menos 1. X distinto de menos 1. Esta parte ya la tendría hecha. Pero como estoy trabajando sobre R2, ¿alguien quiere preguntarme algo? No. Como estoy trabajando sobre R2, tiene un poquito más de sentido que me pidan hacer la gráfica. ¿Qué significa hacer eso? De alguna manera, dentro del plano, indicar a dónde van a estar todos los puntos que están en el dominio de esta función. Entonces vamos a hacer el par de ejes cartesianos, x, y. Vamos a poner algún tipo de escala, ¿no? Porque a veces los gráficos que hacen son medios pobretones. ¿Y dónde voy a hacer el gráfico de este dominio? ¿O cuál va a ser el gráfico de este dominio? Pregunto, ¿no? Estos puntos que son los problemáticos, x igual a u, x igual a menos 1, x igual a menos 1 es problemático. ¿A dónde los ubico en el plano? A todos los puntos de coordenada x, y, donde x sea menos 1. ¿Mm? ¿Dónde ubico a todos los pares x, y con x igual a menos 1? ¿Sería una recta paralela a y sobre x menos 1? Sí, exactamente. X igual a menos 1 es una recta vertical, una recta paralela, como decís vos, al eje y, pero justamente esos son los problemáticos. A esos yo no los quiero. Entonces yo no puedo sombrear todo el plano como diciendo el dominio de mi función es todo R2. Tengo que sacarlos a ellos. Y a ver si ustedes recuerdan cómo es una forma gráfica de indicarle, sobre todo al lector, que hay algo dentro del dibujo que no quiero considerar. ¿Cuál es la estrategia que usamos para dar a entender eso?
Vamos, Ramiro, ¿no te acordás? Lo de mate, sí, profe, no me sale la palabra en mi momento. Estoy maquineando. Se me viene a la cabeza asíntota, pero no. No, No. a lo mejor no están rumbeados en lo que pregunto. Cuando uno tiene una región que graficar y le quiere indicar al lector que de esa región hay una parte que no quiere, habitualmente lo que hacemos es marcarla con línea de puntos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evitar a todos los puntos que tienen la característica de ser x igual a menos 1, lo que hago es ubicar esa recta y trazarla con línea de punto, bueno, en este caso con rayita, porque la línea de punto no se va a ver. Y después digo, estos son los problemáticos. Acá están los puntos que en el dominio de la función no están. El resto no tiene ningún problema. El resto sí forma parte del dominio de la función. Y entonces eso lo indico como sombreando esta región. Yo la rayo porque no tengo una pinturita que me pinte toda la región. Entonces es todo el plano excepto esta recta vertical. Y el excepto esa recta vertical la indico en el dibujo poniéndola con línea de puntos. ¿Está? Este sería el gráfico de la función. Se le hacía un círculo. Bueno, no sé si un círculo, pero en línea de puntos. Ah, el círculo se le hacía en un intervalo. Es cierto, en un intervalo. Cuando uno tenía un intervalo, por ejemplo, y yo a lo mejor a alguno no lo quería considerar, a veces uno ponía un circulito abierto o ponía los dos paréntesis. Pero bueno, acá en el caso del plano, eso no sería la estrategia. ¿Estamos? Ya estaría la gráfica de la región dominio de esa función. Pero hay algo que quiero que vean en la práctica. Tendría que ir acá. ¿Dónde estoy? Acá. Está. Trabajo de clases. La práctica. La práctica, que es toda completa, la de todo el año. Y esta primera parte, antes de empezar con los ejercicios de funciones de varias variables, está compuesta por todas estas definiciones que las van a necesitar. Estas definiciones las van a necesitar. Necesitan conocer lo que es un entorno, lo que es un punto abierto, lo que es un punto frontera, cuándo se considera un conjunto que sea abierto, cuándo es cerrado, cuándo es acotado, arco conexo, simplemente conexo, tanto en R2 como en R3. Perdón, ¿yo estoy sin video? Sí. Sí. Ay, ¿por qué no me lo dijeron? Porque ahora veo esta linita acá, ¿en qué momento lo cancelé? ¿Recién? Sí, recién se apagó. Ah, bueno, perdón. Digo, ya veo que estuve todo el tiempo con la cámara apagada. Bueno. Todas estas definiciones las van a necesitar conocer y en la práctica en algún momento las van a usar, van a insistir con las definiciones. Yo no quiero perder demasiado tiempo en ver cada una de las definiciones porque la idea es, se las facilitamos para que estén en la práctica y porque en la propia práctica después lo apliquen. De todas maneras, alguito podemos ver acá. Por ejemplo, cuando un punto en una cierta región, supongamos que yo hago el dibujito este de un riñoncito, ¿no? Cuando a un punto se lo considera punto interior de una región. Esta es mi región, y digo, este puntito de acá, yo lo considero que es un punto interior a la región porque, según dice la definición, tiene que existir un disco donde él sea el centro, con un radio lo suficientemente pequeño
como para que todo el disco esté totalmente contenido en la región. Y ese disco es un disco abierto, un disco donde la frontera, la circunferencia no la considero. Entonces, acá, si me paro en este punto, digo, ese punto es un punto interior porque puedo hacer el dibujito de un disco, concentro en ese punto, de un radio lo suficientemente chico para que todo ese disco abierto esté totalmente contenido en la región. Este otro puntito que anda por acá, que está muy cerca del borde que delimita la región, ese punto también es un punto interior. Porque por más que esté muy cerca del borde, ahí como de ya no pertenecer al conjunto, ese punto también es factible de hacerle, hago zoom, que es lo que haríamos todos, hacerle un disquito abierto, donde él es el centro, de un radio tan pequeño como necesite, para que todo ese disco esté totalmente contenido en la región. Este puntito, a propósito, puesto sobre la línea que delimita la región, ese punto no es interior. Porque no hay manera que yo haga un disco alrededor de él, con un radio tan chico como yo quiera, donde todo el disco esté dentro de la región marcada. Siempre hay un pedazo del disco, que es este, que va a quedar por fuera. Entonces ese punto no es un punto interior. Es más, ese punto es un punto que nosotros llamaríamos frontera, que es lo que está en la definición. ¿Por qué? Porque para todo disco centrado en él, todos los discos siempre van a tener una parte que está dentro de la región y otra parte que está afuera de la región. Es solo como para que tengan una idea de qué significa un punto interior, un punto frontera. Y una región es abierta si tiene solo a todos sus puntos interiores. Entonces esta región, por ejemplo, hago el dibujito de otra, ¿no? Esta, que es este riñoncito de acá, con todo lo de adentro, esta región es abierta. Porque todos los puntos que conforman a la región, que sería sombrearla completamente, todos los puntos son interiores. Fíjense que los puntos problemáticos, que son los de la frontera, no están considerados. Esta región sería una región cerrada. ¿Y por qué sería cerrada? Porque contiene completamente a toda su frontera. Mientras que una región como esta no es ni abierta ni cerrada. No es abierta porque hay pedacito de su frontera que está dentro del conjunto. Y no es cerrada porque hay parte de su frontera que no está dentro del conjunto. No abierta, no cerrada. Y así, bueno, algunas otras definiciones más de conexo, de arco conexo, que, bueno, no quiero ya perder más tiempo, no es el propósito de la clase de hoy, pero al menos comentarles un poquito algunas de estas definiciones, ¿no es cierto? Las van a ver en la práctica. De esta manera, este conjunto, dominio de esta función, es abierto. Ah, y hay otra consideración que se usa mucho, que es bastante sencilla. Un conjunto es acotado, si existe un disco centrado en el origen, con un radio lo suficientemente grande para contener a la región. Entonces una región es acotada si esa región puede estar dentro de un disco, de un radio lo suficientemente grande, el que necesite. Entonces, por ejemplo, todas estas regiones, todas, son acotadas. Puedo hacer un disco lo suficientemente grande, que se me sale de la pantalla, como para que todo este disco completo contenga la región. Lo mismo esta y lo mismo esta. Todas estas regiones que El acabo de... ejercicio
Disculpa, el ejercicio sería no acotado. El que estaba Claro, haciendo. entonces en este, tal cual, este es no acotado. Porque por más que quiera hacer un disco grande, 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 siempre hay una parte de ese dominio dibujado que va a quedar por fuera. No se olviden que todo esto es infinito. Uno hace solo un dibujo sí. acotado a una región, a un pedacito de pizarra. Este conjunto es no acotado. Y en este caso, para este conjunto, la frontera sería esta recta vertical. Bueno, Ah. ya lo van a ver a lo mejor con otros ejercicios y como que se van a ir amigando con este tipo de definiciones. Seguimos con este apuntecito. Esa fue la primera función. Hay otras. Vamos con esta. Tengo esa ley. Una función que dice g en x y es y al cubo por x por la raíz de y menos x al cuadrado. El dominio de G, esto lo escribo porque es como que siempre empieza igual, ¿no? Está formado por aquellos pares x y de R2, tales que, ¿qué tiene que pasar acá? Lo que está dentro de la raíz no sea menor a 0. Perfecto. Y para, en vez de decir que no sea menor que 0, le pido lo que sí tiene que ser. Mayor o igual a 0. Eso. Y menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Lo puedo escribir a penitas, distinto, el conjunto de los x y en R2, tales que y sea mayor o igual a x al cuadrado. Hasta ahí diría, ese es el dominio y estaría como dando respuesta a esta primera pregunta. Pero ahora necesito hacer la gráfica. Entonces, bueno, los ejes cartesianos están acá, x, y, alguna escala. Y entonces cuando yo tengo una situación como esta, creo que una de las cosas que sí vale la pena es identificar los puntos en donde se da la igualdad. Si yo pienso en los puntos donde y es igual a x al cuadrado, esos puntos, ¿los puedo identificar? ¿Los puedo ubicar dentro del plano? ¿A dónde van a tener que estar? La función x al cuadrado. Bien, o sea Ah, que cuando haga la gráfica va a ser la gráfica de qué tipo de curva. Cuadrático. ¿Y cómo se llama? Una parábola. Eso, una parábola. exactamente, ¿no? Entonces, y por otro lado, los puntos que cumplan la condición de estar en esa curva, y igual a x al cuadrado, son puntos que están en el dominio, porque la condición acá es de mayor o igual. Entonces, la gráfica de la curva no hace falta que la haga con línea de puntos, sino que la puedo hacer totalmente continua, porque si le pongo línea de puntos, le estaría indicando a aquel que lee que esa curva no forma parte del dominio, y sí, en este caso sí, ¿no? Entonces, gráfica de y igual a x al cuadrado. Todos estos puntos están en la gráfica del dominio de la función. Y ahora, lo que tengo que entender es que esta curva, lo que está haciendo al plano es dividirlo en dos partes iguales. En dos partes iguales no, en dos partes. Los puntos de la curva son los que cumplen la igualdad. Lo que están adentro, contenidos en la parábola, van a ser los que cumplen un tipo de desigualdad, mientras que los que están por fuera cumplirán la desigualdad contraria. Entonces yo tengo que identificar cuál es la región que debería sombrear, ¿la que está acá adentro o la que está acá afuera?
¿Y eso cómo lo sé? ¿Cuál es una estrategia? A ver si alguien se acuerda, ya que hagamos memoria. Puede ser elegir un punto que está adentro Sí, y aplicarlo. bien. Y cuando uno elige un punto, lo elige de la manera más conveniente para las cuentas que después va a hacer. No va a elegir el punto 3 medios raíz de 35 sobre 8, ¿no? Va a elegir un punto aceptable, donde esto sea fácil de deducir. No sé, se me ocurre que podría haber elegido este punto. El 0,1. Entonces digo, tomo ese punto, el de coordenada 0,1, y pongo la coordenada ahí es 1. Acá la coordenada x al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado. ¿Esto se cumple? ¿Se cumple esta desigualdad? Sí. Sí, una pavada. Sí, claro que se cumple. O sea, quiere decir que tengo que sombrear toda la región en la que ese punto está. Si yo hubiese elegido el punto, por ejemplo, 0 menos 1, 0 en x, 1 en y, la desigualdad no se hubiese cumplido. No se satisfacía. Entonces, ese punto, como no verificaba la condición, tengo que interpretar que la región que tengo que sombrear es justamente en la que el punto no está. Hubiese terminado igual sombreando esta parte. Eso era igual. Entonces, todo esto. Todo lo que está dentro, comprendido entre las ramas de la parábola. Pregunto, ¿esa región será acotada? No. No puede ser acotada. Y un poco parecido al anterior, ¿no? Porque pienso al revés, digo, supongo que hay un disco lo suficientemente grande en radio que contenga la región. No. Pero infinitamente, se va infinito por el eje y no llega Exacto, a entonces la cota nunca. todo disco es acotado, naturalmente, va a tener un cierto radio. Por más que lo piense al radio, grande, un radio de 1 millón, 3 millones, no sé, número muy grande, siempre hay una parte de toda esta región graficada que va a quedar por fuera. Siempre. Porque esa región es infinita. Así que es no acotada nuevamente. Por otro lado, esa región, dominio de G, es cerrada, porque contiene a toda su frontera que es justamente la curva y igual a x al cuadrado. Es cerrada porque contiene a toda su frontera. Bien. Seguimos entonces con la otra función, que es la que está ahí. Me la llevo. Y bueno, de nuevo, el dominio de H. Conjunto de los pares x, y en R2, tal que. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Cuál sería la condición? Y cuadrado menos 4y cuadrado más 4, o sea, no igual a 0. Bien, súper parecido al ejercicio anterior. Menos 4y cuadrado más 4 mayor o igual a 0, que podría acomodarlo un poquito. El conjunto de los pares x, y en R2, tales que dejaría toda esta parte del lado de la derecha y a la vez lo presento diferente, quedaría x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 4. Reacomodando un poco la presentación. Que si quieren, podrían a esta desigualdad dividirla a ambos lados por 4 y les quedaría esto. Al dividir esto por 4, este 4 se cancela y me queda y cuadrado. Y al dividir por 4 esta parte, esto se va
y me quedaría un 1, ¿no? O sea, lo que hice fue, a la desigualdad de recién, dividirla a cada lado de la desigualdad por 4, cosa que se puede hacer y como es positivo, no cambia el signo de la desigualdad. Bien. Para hacer el gráfico de la función haría exactamente lo mismo que antes. Planteo los puntos que cumplen con igualdad a la ecuación y en función de eso después decido cuál es la región que tengo que considerar. En este caso, la región que se cumple por igualdad, x² más y² igual a 1. Esos puntos que cumplen esta condición por igualdad son puntos donde los voy a ubicar en qué parte del plano. ¿Qué les parece que tengo acá? Los puntos que verifican una ecuación como esta son puntos que los voy a localizar en qué tipo de curva. ¿Era una elipse? Sí. A ver si podemos pensar un poquito en a dónde corta el eje X. Esta elipse. X en 2 y menos 2, ¿puede ser? Sí. Menos 2 y 2. ¿Y en Y? 1 menos 1. 1 menos 1. Entonces, ahí hacemos la gráfica de esta curva. Esta curva, la elipse, ¿forma parte del dominio de la función? Sí, sí, porque es igual. Bien. Si acá Está hubiese igual. sido mayor estricto, a la curva la dibujo, pero con línea de puntos. Ahí cambiaría nada más. Pero sí, está. Y ahora tengo que decidir con qué región me quedo, si con la que está acá adentro o la de afuera. ¿Qué punto les parece que consideramos? Y el 0, 0. Sí, siempre que pueda. El punto de coordenadas 0, 0. Hago esta cuenta. Si tomo el punto de coordenadas 0, 0, 0 al cuadrado sobre 4, más 0 al cuadrado, será, esto es una pregunta, ¿no? ¿Es menor o igual a 1? Sigue 0. Sí. Sí. Y sí, entonces quiere decir que la región que tengo que sombrear es toda la que está acá adentro. Eso. Ahí está el dominio. Bueno, y ya que estamos, ese dominio, ¿será una región abierta o será una región cerrada o ninguna de las dos? Cerrada, acotada. Bien, es cerrada porque contiene a toda su frontera, la frontera sería justo la elipse, y como decís vos, es acotada. ¿Y por qué sería acotada? Porque puedo dibujar un círculo con un radio determinado que contenga la región. Cuando vos decís un radio determinado es como que queda en la nebulosa de radio 1. Puede ser radio Eh, 3. Mayor a 2. O incluso puede ser 2 también. Sí, podría ser 2, pero para no errarle, digo, bueno, un disco de radio 3, Ah, no ok, ok. importa, no importa el valor del radio, no tiene que ser concreto. Mirá, si yo trazo un disco de radio 3 centrado en el origen, esa región queda dentro. Listo, ya está, es acotada. No necesito tomar Bien. el disco más ajustado a la región. Eso no lo dice la definición. Mientras encuentro un disco en donde la región esté metida adentro, ya está, la región es acotada. Pero sí, fantástico, fantástico, Tengo fantástico. una pregunta Señor. que puede ser por estos 10 años de no ver análisis matemático. Los puntos menos 2, 2, 1 y menos 1, entiendo que salen de la función, pero no recuerdo cómo se calculan, qué son los... Ah, los puntos de intersección. Sí, Bueno, acordate, no está mal la pregunta, porque por ahí alguno se preguntó lo mismo y no lo quiso decir. Cuando vos tenés esta ecuación, x² más y² igual a 1, que esto es una curva, muchas veces de la curva te pueden pedir la intersección con el eje X. Es decir, puntos que están sobre esta curva que pasen a la vez por el eje X. Y todos los puntos que están sobre el eje X tienen la particularidad de tener una segunda coordenada 0. Todos los puntos que están sobre el eje X pasa eso. Entonces,
plantear la intersección con el eje X es pedir que Y vale 0, que Y valga 0. De esta ecuación, si vos considerás que Y tiene que ser 0, te va a quedar que x cuadrado sobre 4 tiene que ser 1. O sea, x cuadrado tiene que ser igual a 4. O sea, x tiene que ser más o menos 2. Y ahí apareció este puntito y este, sobre el eje X. Cuando ahora querés hacer lo mismo en cuanto a la intersección con el eje Y, ahí Claro, y uno dame piensa... 1 menos 1 por la Claro, cuadrática. de y al cuadrado. Claro, pero ¿de dónde sale? Todos los puntos que están sobre el eje Y, ¿qué condición cumplen? Que hay que 0. Claro. Sí. Entonces vos fijás que X es 0, en la ecuación pones el X0 y entonces lo único que sobrevive es que Y es igual a 1, lo que significa que Y es tanto más o menos 1. Y ahí aparecen este y este. Bien, muchas gracias. Y ahí pasás a hacer la gráfica de la elipse. Después, no sé bien cuál habrá sido la trayectoria de la clase de la práctica de Vero, pero una de las cosas que se les pide es que hagan el repaso de superficies, que es uno de los temas que se da en álgebra y geometría, y el repaso de cónicas, porque las cónicas están apareciendo todo el tiempo. Recién apareció una parábola, bastante sencilla. Acá apareció una elipse, pero podrían aparecer otro tipo de cónicas también. Entonces el reconocerlas está bueno, y por supuesto toda la superficie, los paraboloides, los hiperboloides, todo eso también. Así que bueno, sobre todo los chicos que hace un montón de tiempo que no están viendo nada de la materia, y que les quedó álgebra como en el olvido, retomen al menos un repaso de álgebra de esa parte, de cónicas y de superficies, porque todo el tiempo vamos a estar hablando de eso. ¿Está bien? Y no sea cosa entonces que no se entienda análisis 2, no por conceptos propios de análisis 2, sino porque me olvidé de cónicas y de superficie. Así que es un buen momento el fin de semana para ir buscando ese material o para revisar un poco lo que ya Vero publicó. ¿Mm? Dejo un PDF de cónicas, Sí. justamente. Sí. De cónicas, el mismo Stewart tiene también, así que lo pueden ver desde el Stewart si lo tienen. No sé qué fue lo que compartió ella porque no me pareció que fuese el Stewart, no sé si será del Larson. No sé, no me fijé, pero yo lo tengo, el Stewart. Por eso. Hace como 10 años, pero lo tengo. No importa, los temas no cambian, a lo mejor les cambian la fachada, lo presentan distinto, ponen algo más, pero lo que tenga la edición que vos tenés, te va a servir. Igualmente lo bajan de internet. Está por internet, Sí. así que lo consiguen sin problemas. Sin problemas. Bueno, bien. Hasta ahí entonces estuvimos trabajando con el concepto de dominio. Y lo que se viene es gráfica de una función, que es también, si estoy pensando en todo el trayecto que uno hizo en análisis 1, habitualmente lo que me daban para hacer de la función era hacer su gráfica. Porque una vez establecida la gráfica de una función, yo podía encontrar quién era el conjunto imagen, por ejemplo. Pero recordando justamente esa parte de lo que es la gráfica de una función, de análisis matemático 1, en análisis matemático 1, uno sabía que si tenía una función de un cierto conjunto D a un cierto conjunto de llegada, donde a cada X le asigno un f de X, insisto con esto, estamos en análisis 1 para recordarlo, la gráfica de la función iba a estar formada por pares ordenados, con X perteneciente al dominio. Porque si bien cuando uno piensa en la gráfica de una función, uno piensa en un dibujito como si fuese una curva, está fantástico, no hay problema, tengo que entender que esta curva está formada por todos estos puntitos. Todos estos puntitos. Puntos del plano cartesiano. Y si son puntos del plano, los puntos tienen dos coordenadas. ¿Y cuáles son las dos coordenadas? Estas, ¿no? Para cada valor de X, tomo el par X, f de X.
Y esta es una posibilidad de escribirle el gráfico de una manera bastante compactada. Si no hay otra, que es como expandirla un poco, que es esta. El conjunto de los pares xy con x perteneciente al dominio de la función y aclarando que y es f de x. Es exactamente lo mismo. Acá es como que demasiado extensivo, porque si digo y después digo que y es f de x, lo puedo compactar acá. Pero cualquiera de las dos presentaciones es correcta. Ahora, el mundo en el que estamos es el de análisis matemático 2, que cambió. Cambió en este sentido, en que si bien tengo una función que va de un cierto dominio a un cierto conjunto de llegada, los elementos en el conjunto dominio son pares ordenados. Entonces ese par se le va a asignar un valor de z igual a f de xy. Ya tengo elementos en el dominio que tienen otra característica. Antes, para la función de una variable, al dominio lo podía identificar sobre el eje x. Ahora, para función de dos variables, el dominio lo identifico como una región que está contenida en R2. Entonces, ¿cómo voy a tener que escribir la gráfica de la función? ¿Cómo les parece que lo podría hacer? X y f de xy, o sea, todo con coma. Todo con coma. Y después sería x, y pertenece a D. O sea que la gráfica de la función, esta sería la versión compactada, y la versión un poquito más extendida sería x, y, z, con xy perteneciente a D, y después presento que z es f de xy. Esa sería la versión más extensiva. Este sería el gráfico de una función de dos variables. Así es como estaría definido el gráfico. Y algo para, obviamente, destacar en todo esto. Para las funciones de una variable, la gráfica, que en general es una curva, o podrían ser pedacitos de curva, cuando la función estaba definida de a tramos, la gráfica es un subconjunto del plano. Está formado por pares ordenados. O sea que la gráfica está contenida en R2. Para funciones de dos variables, la gráfica está compuesta por elementos que son ternas, x y z. Entonces, la gráfica de una función de dos variables, ¿dónde va a estar contenida? En R3. En R3. O sea que mientras la gráfica de una función de una variable en general es una curva, para funciones de dos variables, la gráfica ¿qué va a ser? Si aumento en una dimensión lo anterior. ¿Un plano? No, Una superficie. una superficie. Por eso necesito repasar superficies. Van a aparecer estas superficies que han trabajado en álgebra. Obviamente, ojo una cosa, ojo al piojo acá. Si ustedes recuerdan también en análisis 1, miles de veces habrán hecho dibujitos donde les presentaban una curva y les preguntaban si la curva dibujada podía representar a la gráfica de una función. No toda curva puede ser vista como la gráfica de una función, en particular esta no lo puede ser, porque si recuerdan, no pasaría lo que se llama la prueba de la recta vertical. La recta vertical a esta curva la está cortando más de una vez. Entonces, como curva será muy linda, pero no es la gráfica de una función. Con las superficies pasa lo mismo. No toda superficie puede ser vista como la gráfica de una función de dos variables. Entonces tengo que tener cuidado con eso.
pero sí tengo que identificar superficies porque nos van a acompañar un montón. Entonces acá, en la definición de lo que es la gráfica de una función, tienen el dibujito en el plano XY de lo que sería el dominio, y pensando como que la gráfica ahí representada es una gráfica en la que los valores de Z son todos positivos porque todos quedan por arriba del plano XY, por arriba del dominio tengo el dibujo de la superficie que estaría formando ese techito, esa gráfica de la función, una superficie. ¿Mm? Vamos a ver qué pasa cuando trabajamos ahora con ejemplos concretos. Pensemos en esta función. La función tiene como ley menos x menos 2y más 4. ¿Cuál es el dominio? R2. R2. No me dijeron los reales. Muy bien. Porque en general me dicen todo R. No, ahora el mundo cambió. El dominio está formado por pares y en todo caso uno lo que dice es, la verdad es que la ley que está puesta acá no tiene problema de ser evaluada para ningún valor de X, para ningún valor de Y. Entonces el dominio es todo R2. Genial. Al momento de escribir la gráfica, la versión que usa es la versión apenitas un poquito más extendida, que es la que habíamos visto nosotros antes. No puedo pasar a la otra. Era la terna X y Z, tal que Z es igual a F de XY. Pero como ahora la F de XY la tengo, la ley la conozco, es esta concreta, en vez de poner F de XY, pongo la ley. Y la idea es pasar por una escritura de esta ecuación que me ayude a identificar quién va a ser la gráfica, quién va a ser esa superficie que va a representar a la gráfica de la función. Entonces, si ustedes ven, lo único que se hizo fue dejar todo lo que tenga que ver con variables del lado de la izquierda, dejar el numerito 4 del lado de la derecha, y esta ecuación en el espacio, ¿qué representa? Plano. ¿Se acuerdan en este caso de ese plano quién es el vector normal? 1, 2, 1, profe. 1, 2, 1, exactamente. Es un plano. Con este vector normal, no es necesario que diga quién es el vector normal, no pasa nada, era solo como para ubicarnos que son cosas que ya habíamos visto. Esto es un plano. Y si ustedes se acuerdan, en álgebra y geometría, cuando ustedes tenían que hacer el gráfico de un plano, habitualmente hacían el dibujo de un triangulito, si podían, como para indicar qué tipo de inclinación tiene el plano respecto a los ejes cartesianos. Entonces, parecido a lo que hicimos en su momento cuando hicimos el dibujo de la elipse para ver la intersección, me pregunto, este plano, ¿a dónde intersecta al eje X? En 4. Perdón que estaba haciendo el plano. Claro. ¿Qué es lo que hago para encontrar esa intersección? A ver, porque había justo uno de sus compañeros estaba preguntando cómo se hacía. Digo, ¿qué hicieron para ver la intersección de este plano con el eje X? Reemplazar y Z por 0. Bien, y de ahí despejan el X. En ese caso es X igual 4. Con el eje Y, 2. 2, que sería igualar a la X y a la Z por 0 y despejar el Y, que me queda 2. ¿Y con Z? 4 de nuevo. Y hacían seguramente, aprovecho todos los colores que tiene Zoom, el dibujo de un triangulito donde obviamente el plano no es el triángulo. Nada que ver con el triángulo, solo que con esto uno indicaba que el plano se inclinaba en relación a los ejes coordenados
teniendo en cuenta ese triángulo, pero el plano es infinito, totalmente infinito. Por supuesto, yo aliento, en la medida en la que estemos trabajando en todos los ejercicios de práctica y en la propia teoría, a que usen el GeoGebra, que ustedes lo usaron también en álgebra y geometría, y lo usaron en el momento de las superficies. ¿Por qué digo? Porque me va a servir para hacer después la visualización de lo que es el conjunto imagen. En este caso, el plano era X más 2Y más Z igual 4. Al GeoGebra le gusta hacer el gráfico del plano ahí, XY. Bueno, ahí tengo el plano. Este triangulito que corta en el eje X en 4, al eje Y en 2, al eje Z en 4. Y ahí tengo el dibujo de todo el plano, ¿no? Del triangulito que yo hice, que es lo que haría en la carpeta. Yo pongo... Una pregunta, porque no me acuerdo mucho. ¿Eran el dibujo del triángulo ese, eran las trazas del plano? Ah, dale, De todas gracias. maneras... No me acordaba por eso, hace un año que no toco geometría. bueno, hace re poco. No, igual ya me olvidé todo. Bueno, pero ojo, las trazas, que son justamente lo que vos decís, la intersección del plano que vos tenés con cada uno de los planos coordenados, son rectas. Uno hace un dibujito de un segmento, ¿no? Las trazas serían las rectas, intersección con los planos coordenados. Bueno, ese sería el dibujo, ¿no? Un poquito mejor visto porque, digamos, en el contexto que teníamos antes hicimos el dibujito de un triangulito. Entonces, acá es la captura con el color rosa que se me ocurrió hacer en ese momento del plano. Cuando ya tengo la gráfica de una función, lo que me puede interesar a mí es encontrar la imagen. Y la imagen, al igual que funciones de una variable, es un conjunto contenido en R. Porque son números, las imágenes son siempre números, no son pares ordenados. Lo que ha cambiado acá es la característica del dominio. Luego, la característica del conjunto de llegada, no. Entonces me puede interesar calcular la imagen de una función en particular de dos variables. Entonces, recuerden, por ejemplo, si yo tengo esta gráfica de una función en una variable en análisis 1, ¿cómo hacían ustedes para encontrar, supongamos que en mi dibujito, acá tengo A, acá tengo B, y mi dominio es el AB, ¿no? ¿Cómo hacía para encontrar la imagen de esa función? El conjunto imagen. ¿Dónde la veían a la imagen? Si al dominio lo pueden localizar en el eje X, Con respecto al eje Y sería. la imagen la podíamos ver con respecto al eje Y. Y lo que hacíamos, dicho así, no matemáticamente, era a la gráfica de la función, la aplastábamos sobre el eje Y, aplastándola de manera perpendicular al eje Y, ¿no? Que eso matemáticamente lo que estamos haciendo es una proyección de la gráfica de la curva sobre el eje Y. Entonces, cuando tenían que marcar el conjunto imagen, voy a elegir un color verde, lo que hacían era venir acá, acá, y acá, y todo esto lo podían identificar como el conjunto imagen. Entonces daban el intervalo imagen de esta función. Bueno, algo parecido hay que hacer ahora para funciones de dos variables. Voy al GeoGebra, ¿no? La gráfica de la función la tengo acá. Todo este plano. En este caso, al conjunto imagen, ¿a dónde lo podría identificar? ¿Sobre qué lugar?
Por descarte diría que el eje Z, pero no Y sé. está muy bien su descarte. Está bien, es así. El eje Z es el lugar sobre el cual yo voy a identificar justamente a todas las imágenes, porque, es más, uno dice Z igual a f de x, y Z siempre representa los valores de las imágenes que voy obteniendo cuando voy poniendo pares ordenados x, y distintos. Está muy bien. Entonces es como pensar otra vez lo mismo, como proyectar la gráfica que tengo, un tanto extraño esto porque es proyectar esta región, superficie, sobre el eje Z. Ver qué parte del eje Z queda pintado, como nos pintamos recién esa parte del eje Y. Plano infinito. Todo. Nada, nada. ¿Cómo? Nada. ¿Qué parte del eje Z quedaría involucrada? Todo Todo Z, infinito. porque si Todo es Z. infinito, Todo el eje Z. Todo el eje Z. Así es. Así que el conjunto imagen, no sé por qué hice eso. A ver si vuelvo para atrás. Todo. Esto es por tocar cosas que no debo tocar. Era la vista algebraica, ¿no? Bueno, me quedo ahí abajo la vista algebraica. Voy a andar renegando. Ahí abajo. Todo el eje Z me va a quedar entonces sombreado. No, lo que estoy. Esto me está molestando porque no lo puedo minimizar acá. Bien. Entonces, ¿a dónde estoy acá? En este caso, justamente voy a concluir que el conjunto imagen de esta función es todo R. Buenísimo. Bueno, aparece en otros ejercicios de gráficas de funciones. Esta función es una función muy particular en donde en su ley la X no está. Y ustedes saben muy bien que no necesariamente en una ley de una función todas las variables tienen que estar involucradas. Es más, en funciones de una variable han trabajado con una función constante y la variable no está nunca en la ley. Bueno, acá pasa algo parecido. Primero y principal, la forma en la que está dada la ley, si bien la X no está, cuando aparece la Y no tiene problema de ser evaluada en ningún valor de Y, o sea que el dominio de esta función, como fue la anterior, también es R2. No hay problema de ser evaluada en ningún lado. Entonces, al momento de escribir la gráfica, otra vez, escribimos las ternas X y Z, tal que Z sea igual a la ley de la función. Ley de la función, que en este momento es Y cuadrado. Y cuando estamos en el espacio y aparece una ecuación donde una de las variables en realidad no está, uno lo que debe interpretar que es para todo X. Y esta ecuación, Z igual a Y cuadrado, donde el X puede tomar cualquier valor, ¿qué representa en el espacio? De nuevo, no entendí. ¿Qué representa en el espacio esta ecuación? Antes, en el espacio, esta ecuación representaba un plano. Fantástico. Ahora, situación nueva. Esta ecuación, ¿qué representa en el espacio? Porque es para todo X. Una parábola. Interpreto la parábola. Y Pero- un paraboloide. No. No. Paraboloide es otra cosa. En el paraboloide No sé. aparecen todas las variables dando vuelta. Una curva. Sí, No, como No es una curva, es una parábola. es un cilindro. Pero es un Una parábola. cilindro un tanto raro porque no es de los cilindros sí. que nosotros estamos acostumbrados a ver. El dibujito sería como de una canaletita donde la curva directriz, y ahí es donde van a tener que hacer el repaso de superficie, la curva directriz es esta, y donde las generatrices son todas rectas paralelas al eje relacionado
a la letra que acá no está, que es el X. Entonces, bueno, aportando el dibujo es esta. Esperen que lo escribo también acá. Esto lo saco. Z igual a I al cuadrado. Acá tienen este dibujito, esta canaletita, donde la curva directriz sobre el plano IZ es la parábola, y en este caso las generatrices son todas rectas paralelas al eje X. Las generatrices son todas rectas que van pasando por la curva directriz, manteniéndose paralelas entre sí. Y en ese recorrido de las generatrices se genera todo el cilindro, que es esta canaletita. ¿Mm? Pregunto, ¿quién es el conjunto imagen de esta función? ¿Para qué Reales valor? positivos Igual a incluido cero. el 0. Exactamente. Exactamente. Me lo han dicho muy bien. ¿No? El conjunto imagen, el intervalo cerrado en 0 infinito. ¿Mm? Espero que no me estén contestando con el material en mano, porque si no es como que me llevo un chasco de acá. Porque el material ya lo tiene. Bueno. Esta. La función está definida de esta manera, en donde ya la trabajamos hace un ratito. El dominio de esta función estaba formado por aquellos pares x y donde se cumplía esta condición, y que hicimos el dibujito, lo teníamos hecho por acá. Cuando trabajábamos con esta función, el dominio estaba compuesto por toda esa frontera de la elipse con todo su interior, y ahora de esa función lo que hay que hacer es graficarla. Eso es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Hacer la gráfica. Bueno, escribimos lo que veníamos escribiendo hasta ahora. La gráfica, el conjunto de las ternas x y z, tal que z es igual, y ponemos la ley de la función. Fantástico. Escrita de esta manera, no sé si uno se da tanto cuenta de cuál va a ser la superficie que va a tener que graficar. Entonces, en ese juego algebraico que uno puede establecer, lo que puede pensar es elevar al cuadrado miembro a miembro. Y acomodar, dejar de un lado de la igualdad todas las expresiones que tengan que ver con la variable, del otro lado lo que tenga que ver con una constante. Y aparece esto, escrito, que antes no estaba. ¿Y saben qué pasa? Voy a hacer un ejemplo súper concreto que me parece que pueda aportar claridad a esto. Si yo, por ejemplo, parto de una ecuación bastante obvia, x igual a 2. ¿No? X igual a 2, x igual a 2, y x igual a 2, y no hay nada que decir. Pero se me ocurre, porque tengo ganas de trabajar diferente con esta ecuación, a ambos lados de la ecuación elevarla al cuadrado. Si yo la elevo al cuadrado, me quedaría x cuadrado igual a 4. Si presto atención a esta última ecuación y digo, ¿qué valores de x hacen que su cuadrado me dé 4? ¿Qué me van a decir ustedes? Más o menos. Bien, x igual a 2 y x igual a menos 2. Esta solución que apareció, en realidad en mi contexto es una solución extraña. ¿De dónde sale que x igual a menos 2 si yo partí de acá? Bueno, eso es lo que puede pasar cuando yo en una ecuación decido elevar al cuadrado miembro a miembro. Podría estar incorporando soluciones que no se corresponden con la versión original. Entonces, cuando yo acá elevo al cuadrado miembro a miembro, fantástico, lo hago, pero tengo que dejar en claro que todo esto empezó teniendo a z despejado en función de una raíz cuadrada de algo. Y el resultado de la raíz cuadrada de algo siempre es mayor o igual a 0. Siempre. El más menos viene cuando uno resuelve una ecuación cuadrática.
pero la raíz cuadrada de un número siempre es mayor o igual a 0 como resultado final. Entonces, esa característica la tengo que incorporar, porque si yo me quedo con esto, el z, al estar elevado al cuadrado, el z puede ser positivo o negativo mientras cumpla con esta ecuación. Entonces, elevar al cuadrado, manteniendo esta condición, está fantástico. Y al elevar al cuadrado y al acomodar esta ecuación en el espacio, sí puedo entender qué tipo de superficie trabaja, o a qué tipo de superficie representa. ¿Qué superficie es? Cri, 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 cri. Bueno, reparación superficie. ¿Un cilindro puede ser? No, no, para decir eso. No, no No, sé. no, 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 no. No, ¿Un elipsoide, profe? ahí va, ahí va. ¿Un qué? No le entendí, perdón. Repetí. Ah, perdón, un elipsoide. Ahí está. No, no lo había entendido porque se trabó el audio justo. Es una elipsoide, es la que la gráfica se parece a una pelotita de rugby, en general, ¿no? Esa es una elipsoide. Pero, bueno, obviamente, esta ecuación, así como está, es toda la elipsoide completa. Toda. Pero toda la elipsoide completa no es la gráfica de ninguna función. No pasaría lo que sería la prueba de la recta vertical, otra vez. Tengo que quedarme con aquellos puntos de la elipsoide que cumplen la condición de que z es mayor o igual a 0. Entonces, de toda esa elipsoide dibujada, me quedo con lo que sería su casquetito superior, el que queda por arriba del plano XY. Bueno, como yo tengo el repaso de superficie, yo sé hacer muy bien las gráficas de la superficie y obviamente voy a poder hacer sin problemas el dibujito que yo se los aporto con el GeoGebra, ¿no? Que está re lindo, pero es eso. Busco la intersección de esa superficie con cada uno de los ejes coordenados y me quedo con el pedacito de arriba, que es con z mayor o igual a 0. Y sin ir al GeoGebra, esta es mi gráfica. ¿Quién es el conjunto imagen? El intervalo 0,2. 0,2. Cerrado en los dos. En 0 y en 2. Fantástico. Ahí está. Lo que usted decía. Conjunto imagen en intervalo 0,2. Bien. Vamos a ver una cosita más, que es el concepto de curva de nivel. El concepto de curva de nivel solo tiene sentido en funciones, obviamente, de dos variables. Y las curvas de nivel, si bien esta es la captura del libro, yo prefiero escribirla más como está acá abajo. Las curvas de nivel son curvas compuestas por pares ordenados dentro del dominio de la función, para los cuales, al momento de calcularle la función a todos esos pares, el resultado que obtengo de imagen es siempre un mismo valor. Entonces, tomo un valor de k, que es una constante, que obviamente va a tener que estar en el conjunto imagen. ¿Se acuerdan que rango de función es lo mismo que conjunto imagen de función? Este k tiene que ser una constante que está en el conjunto imagen de la función. Y quiero quedarme con todos los pares x y en el dominio, que al momento de calcularle la imagen siempre es este mismo valor k. Va cambiando el valor de k, irán cambiando, a lo mejor, las curvas de nivel. Eso lo tendré que ir viendo dependiendo de qué función sea. Y entonces la idea es trabajar justamente con identificar curvas de nivel. Por ejemplo, gráficamente, ¿cómo se obtiene eso? Cierto. Perdón, me tengo que borrar todas las cosillas que hice ahí. Miren acá, en este dibujo que es captura del libro, ¿no? Acá. Si yo me paro, por ejemplo, para el valor
para el valor z igual a 45, o sea, este es el valor de k. Trazo un plano de la forma z igual a k, que en este caso sería z igual a 45, e intercepto ese plano con la superficie gráfica de la función. Lo que obtengo es esta curva, para este dibujito, que es una curva que anda en el espacio. Yo lo que quiero es la curva en el dominio de la función, o sea que ¿qué es lo que hago? A esa curva la proyecto en lo que sería el plano coordenado XY. O sea que la curva de nivel es esta. Esa es la curva de nivel. Y así como tomé el valor constante 45, podría haber tomado otro valor de K, trazo ese plano con Z igual a constante y a lo mejor lo que obtengo es esta intersección. La proyecto sobre el plano XY otra vez y acá tengo la curva de nivel, no hay arriba. Ese es el proceso gráfico para poder encontrar a las curvas de nivel. Pueden aparecer curvas de nivel cuando uno hace un mapa topográfico de una región montañosa, donde lo que va marcando en esas curvas son los lugares en los cuales se encuentra uno a una misma altura del nivel del mar, o también puede, teniendo la función temperatura de una región, interesarme a dónde se encuentran los lugares con igual temperatura. Bueno, esas serían situaciones en las cuales me interesaría conocer curvas de nivel, que en el contexto de temperatura, los lugares que se encuentran a la misma temperatura son los que se llaman ahí isotermas. Las curvas de nivel se llaman isotermas. Pero bueno, para ver en una situación concreta dónde pueden llegar a aparecer las curvas de nivel. Entonces, esto lo vamos a hacer rápido. Para las tres funciones que trabajábamos recién, la idea sería encontrar quiénes serían las curvas de nivel. Entonces, si mi función es esta, yo tendría que escribir las curvas de nivel de esta manera. Es el conjunto de los pares x, y, tal que la función es igual a una constante. Como a la ley de la función la conozco, a la ley la igualo a ese valor constante. Y no tengo que perder de vista que ahora acá ya estoy contenida en el dominio de la función. Estoy en el plano. Estoy con pares ordenados. Y acá uno se va dando cuenta que contenida ya en el plano, no estoy en el espacio, estoy en el plano, a medida que va tomando K valores en el conjunto imagen, que para este ejercicio el conjunto imagen era todo R, así que K puede ser cualquier número real, estas ecuaciones en el plano, donde tengo menos X, menos 2Y, menos X, menos 2Y, si quieren lo pueden escribir así, igual a K menos 4, menos 2Y. A medida que el K va cambiando, lo que va cambiando es este número, pero toda esta parte es la misma. Este tipo de ecuaciones, menos X, menos 2Y, igual número. En el plano, ¿qué tipo de curvas representan? Menos X menos 2Y igual a número. ¿Qué sé yo? Menos X menos 2Y igual 1. Menos X menos 2Y igual 5. Menos X menos 2Y igual 8. En el plano, ¿qué tipo de curvas son estas? Ah, siguen. Empieza con R.
Una recta, profe. Rectas. Donde el vector normal era el -1, -2. Y todas estas rectas que tienen justamente el mismo vector normal y lo que va cambiando es este valor del término que es independiente. ¿Cómo son todas estas rectas? Eras. Paralelas entre sí. Bueno. Pone el GeoGebra, ya sé que están cansados, yo también estoy cansada, pero aguanten un toque. De este plano, que era el gráfico justamente de esa función, lo que podríamos hacer es esto. Que resulta interesante en OT. Okay. Acá voy a poner Z igual T. A este plano le voy a dar otro color, como para que se vea. Y voy a ir marcando la intersección entre el plano que se va a mover y el plano que tengo. Bueno. Miren, la idea es la siguiente. El plano gráfico de la función es el celeste. Este plano rosa va a ser un plano que justamente voy a ir representando lo que yo les marcaba antes. Me voy a ir parando para valores de K diferentes y voy a hacer un plano horizontal y voy a ver qué origino al momento de intersectarlo con la gráfica de la función. Fíjense que a medida que va subiendo o bajando ese plano, con la gráfica de la función lo que voy originando son todas rectas. Que si las miro de arriba, todas esas rectas entre sí son paralelas. Lo miro de arriba porque quiero que como si estuviese todo en el plano, ¿no? Rectas paralelas. Bueno, eso es lo que por supuesto después aporto dentro del PDF, ¿no? Acá tengo rectas y para diferentes valores de K voy obteniendo cada una de esas rectas. ¿Mm? Hacemos este y cortamos. Lo mismo, identificar curvas de nivel en esta situación. Cuando la función tiene esta ley, que era la que vimos hace un ratito, que era la canaletita, ¿no? El cilindro. ¿Cómo se escriben las curvas de nivel? El conjunto de pares x, y, tal que la función, de la cual la ley ya la tengo, es igual a un valor constante. Y ese valor constante tenía que estar, no nos olvidemos, dentro del conjunto imagen de la función, que para esta función dijimos que eran los números reales positivos, incluido el 0. Entonces, trabajando algebraicamente con esto, tengo i cuadrado igual k, tengo dos posibles soluciones, o i es igual a la raíz de k, o i es igual a menos la raíz de k. Entonces, si por ejemplo k es 9, i igual a la raíz de 9, o sea, i igual 3, o i igual a menos 3. En el plano i igual a 3, ¿qué representa? En R2, i igual a 3. Correcto. E i igual a menos 3, Sí. lo mismo. Entonces, fíjense de hacer exactamente la misma situación de intersección, pero ahora, este lo voy a ocultar, con lo que habíamos dicho, z igual a i al cuadrado. La canaletita es esta recta no sé de dónde quedó, pero no importa. Voy a marcar la intersección entre el plano, entre el cilindro y el plano. Y esta recta la voy a sacar porque si no me va a traer problemas. Fíjense lo que voy teniendo, ¿no? A medida que yo me voy corriendo con el plano horizontal, va aumentando el valor de la constante del plano y voy obteniendo esas dos rectas que son paralelas entre sí. Que si z llegara a ser 0, se transforma en realidad en solo una recta que tiene que ver con el eje X.
¿Está? Por ahí con el deslizador está bueno porque se ve mucho más. Y acá está la solución, digamos. Tengo pares de rectas paralelas, solo una recta cuando k vale 0. En el resto son siempre dos rectas. Bueno. Queda muy poquito, quedan creo que 3 diapositivas, y vamos por la 19, pero me parece que si les parece hacemos el corte acá, o lo terminamos, como ustedes quieran. Yo no tengo problema con la diapositiva. Yo tampoco. Por 3 Listo. diapositivas. Te quedan 3. Vamos. ¿Quedan 3? O sea, ¿aguantan las 3? Sí. Sí, Está. sí. Esto me lo pueden aguantar, otros temas por ahí son más complicados. Si no lo aguantamos a principio de año, cuando lleguemos a octubre, ¿sabe qué? No tenemos que estar tirados por el piso. ¿sí? Bueno, pasa que como encima no le veo las caras, es como que no tengo idea si... Bueno. Y me faltaba la última función, que era la que ya habíamos dibujado, que era ese pedacito casquetito superior de la elipsoide, en donde el valor de k, que es ese valor constante que va a estar en el conjunto imagen, ya es un valor que estaba entre 0 y 2. Algebraicamente, cuando uno intenta buscar las curvas de nivel, va a escribir la ley de la función igualado a k. Va a elevar al cuadrado y se va a encontrar con esto, que para diferentes valores de k, lo que va a ir encontrando, en este caso, son elipses. Si yo trazo planos de la forma z igual a constante, con esa constante entre 0 y 2, lo que voy a ir obteniendo son diferentes elipses. Salvo para un caso muy particular, que es cuando yo intersecto la gráfica de esta función con el plano z igual a 2. Si z es igual a 2, el puntito que obtengo es este, que proyectado sobre el plano XY es el origen. Y en este caso la curva se termina degenerando en un punto. Y bueno, esta es la que faltaba, digamos, la final. Todo lo que dijimos para funciones de 2 variables, de alguna manera se acomoda para funciones de 3 variables. En funciones de 3 variables, lo que va a cambiar es que el dominio es un subconjunto de R3. Ahora tomo ternas, y a una terna le asigno un único número dentro del conjunto de los números reales. Entonces una función de 3 variables, de nuevo, una regla que asigna a cada terna ordenada de números de un cierto conjunto un número real. A ese número se lo llama f de x y z. Entonces, de funciones de 3 variables, cuando tengo la ley, me puede interesar conocer quién es el dominio. También me puede interesar ver su gráfica, pero acá la cosa ya se hace un poquito más áspera. Estoy dibujando ahora sólidos, no superficies, sólidos en R3. Entonces ya ahí no molestamos tanto en la práctica, no les pedimos tantas cosas porque sí van a ser más difíciles de visualizar. Ahora, en principio, por ejemplo, si la función fuese esta, digo, no hay ninguna terna que me traiga algún problema porque la cuenta no la puedo hacer. Entonces esta función definida de esta manera como dominio lo tiene a todo R3. Cuando es todo R3 no tiene demasiado sentido hacer un gráfico. Pero ahora tengo la siguiente situación. Cuando yo tenía una función de una variable, la gráfica estaba contenida en R2. Cuando trabajamos con funciones de 2 variables, la gráfica ¿dónde estaba contenida? R3. En R3. Cuando ahora tengo funciones de 3 variables, su gráfica ¿dónde tendría que estar contenida? 4. Y eso no lo podemos visualizar. O sea que la gráfica de una función de 3 variables no la podemos hacer. No se puede. No se puede. Pero que sí se puede graficar, como adaptando a la situación, lo que se llaman las superficies de nivel. Así como para funciones de 2 variables se definen curvas de nivel, para funciones de 3 variables se definen las superficies de nivel. Que la definición es la misma, nada más que aparece una variable más.
Las superficies de nivel de una función de 3 variables son aquellas superficies en las cuales f de x y z siempre se mantiene con un mismo valor constante k. Entonces, en este ejemplo, manteniendo este ejemplo, las superficies de nivel, según lo que dice acá, está formada por las ternas x y z, tal que la función tiene un mismo valor constante. Obviamente, este valor constante k tiene que ser mayor o igual a 0. Supongamos que k valga 4. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. ¿Qué representa en el espacio eso? Una esfera de radio 4. Una esfera de radio Perdón, 2. 2. Acordate que el numerito acá está al cuadrado. Sí, de acuerdo. Bueno, y así podría identificar las superficies de nivel para esta función. Y, insisto, funciones de 2 variables, curvas de nivel. Funciones de 3 variables, superficie de nivel. No hay una mezcla. No hay superficies de nivel para funciones de 2 variables, no. Funciones de 2 variables, curvas de nivel. Funciones de 3 variables, superficies de nivel. Muy bien, chiquillos, chiquilias. Ahora se termina la grabación.